Esto es Sonido Bestial. Bienvenidos a este video. En el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que se me ha preguntado bastante, que es de las cabinas activas. Me han preguntado cuál escoger para la casa, cuál escoger para amplificar un grupo, cuál escoger para salir a tocar música como los DJs y muchos temas así relacionados. Entonces comencemos. La primera cabina que vamos a observar aquí es la cabina básica. Esa cabina es la que vemos nosotros muy comercialmente en almacenes de cadena y almacenes de electrónica especializados en audio profesional también. ¿Qué ventajas tiene esta cabina? Primero, la facilidad de reproducción de música. Muchas de ellas ya vienen con Bluetooth, lo cual desde cualquier celular podemos transmitir música a una calidad decente a la cabina. Muchas de ellas ya están viniendo con que desde un mismo celular podamos transmitir al mismo tiempo a dos cabinas en estéreo, lo cual facilita un ahorro de cables y un ahorro de logística a la hora de poder amplificar dos cabinas. Otra ventaja que tiene esta, y es la cual más valora a las personas, es que si tenemos una memoria USB con carpetas de música, podemos solamente insertar la memoria y con los controles con que viene la cabina activa podemos reproducir dicha música. Muchas de ellas ya están viniendo con reproducción por carpetas, reproducción aleatoria, reproducción por listas de reproducción, valga la redundancia, y facilitan también la vida en cuanto a la colocación, ya que estas cabinas de a poco están desplazando el mercado de los mini componentes y estas podemos ubicarlas en cualquier lugar sin la necesidad de todo el espacio que se requiere para un mini componente, ya que muchas veces estos equipos se requieren un mueble para poderlo ubicar. Y estas cabinas activas permiten que usemos un trípode y lo podemos ubicar en el lugar que necesitemos ubicarlo, valga la redundancia, para poder escuchar la música. Es tanta la acogida de las cabinas activas que ya las marcas como LG, como Aiwa, están apostándole a este mercado creciente en los hogares. También las cabinas activas tienen una ventaja, y es que algunas de ellas son ligeras de peso. Tienen la facilidad de transportarlas a otros lugares en el cual queremos escuchar música. Como desventaja, tenemos que la calidad de la mayoría de estas cabinas caseras no es la mejor. Tienen muchas falencias en cuanto a la reproducción de música. A altos volúmenes tienden a escucharse alta distorsión. Posee sobrecalentamiento en la parte donde se está ubicado el amplificador. Tiene desventajas también como la poca fidelidad en la transmisión de sonido desde el Bluetooth, ya que la tecnología que emplea estas cabinas no es superior a la 2.1. Otra desventaja que podemos ver es que cuando se opera mal este equipo, podemos quemar con mucha facilidad la unidad de brillos, o sea, la corneta, porque he visto y observado que he escuchado que muchas de las cabinas que yo he conocido de este tipo ya tienen alguno de sus componentes quemados, que es usualmente la corneta de altas frecuencias. Otra cosa que es una desventaja es que muchas veces estas cabinas no tienen el punto unitario, o sea, pues donde se consigue la operación del equipo, sino que solamente se cuenta con los controles de mínimo y máximo. Y no podemos establecer cuál es el punto de equilibrio correcto de la electrónica para que funcione adecuadamente. También estas ofrecen desventajas como un clipeo rápido, o sea, pues que no son aptas para amplificar orquestas, para amplificar músicos, única y exclusivamente sirven para reproducir música y máximo conectar un micrófono como para animar el evento que tengamos en la casa. También podemos apreciar que existen en el mercado las torres móviles de las marcas reconocidas de audio casero. Estas torres, muchas de ellas, al igual que las cabinas que mencioné anteriormente, ya traen una batería de litio que permite recargas durante muchas horas. Muchas de estas torres funcionan usualmente con corriente eléctrica. LG y Sony son las más destacadas en cuanto a esto. Como ventajas, tienen una excelente calidad de sonido. Muchas de ellas traen luces. También trae la transmisión de música por medio de NFC, que es
un dispositivo que traen los celulares internos para poder transmitir la música una vez se toque el equipo en el respectivo logotipo de NFC, y podemos transferir la música y después la escuchar al estilo Bluetooth. La iluminación, que es muy pobre, todo hay que decirlo, sirve para un espacio muy reducido. En ningún caso puede llegar a un grado profesional esta iluminación, y también presenta como desventaja el poco volumen que trae. No son cabinas que traen la potencia que dicen ahí en la publicidad. Estoy seguro que el 10% de lo que dicen ahí. Por ejemplo, observamos el modelo G que trae 1800 watts, pero estoy seguro de que el equipo no pasa de los 180 vatios reales. Continuamos entonces con la siguiente sección de cabinas. Tenemos la cabina de sonido semiprofesional. Estas cabinas las distribuye marcas muy conocidas como lo es Behringer y Beta 3, entre otras como Mackie, que de a poco se ha acercado a un grado profesional. Alto profesional también se ha acercado de a poco. Estas cabinas poseen características de las cabinas básicas, que es reproducción por memoria y accesibilidad por Bluetooth de reproducción de música. Estas cabinas tienen una potencia y una calidad de sonido superior a la básica. Cuentan con un dispositivo para conectar micrófonos. Muchas de ellas traen 2 entradas o traen una sola, como es el caso de la Beta 3. Tiene un switch para seleccionar si se va a entrar desde un mezclador o desde un instrumento de línea, o si se va a operar directamente un micrófono con cable. Como ventajas podemos tener que la calidad de sonido y potencia es superior a la básica, y tienen algunas de ellas un peso bastante importante, y lo cual dificulta su transporte. Por ese es el caso de la Beta 3 N15A, que es la cabina más vendida acá en Medellín, pero tienen un peso que de veras no justifica el sonido que emite. También tenemos la Behringer con MP3. Traen 2 entradas, traen las entradas para colocar la memoria, y el sonido de estas cabinas es bastante decente y tienen un buen peso. Las alto profesional TX han venido innovando también con la inserción de memoria. Esta es un grado un poco más profesional que la Behringer, ya que esta también tiene en muchas ocasiones disipaciones de calor con medio de ventilador, y ofrecen una calidad de sonido excelente. Puedes utilizarla también en tus casas, ya que esta cabina tiene un sonido de muy buena calidad y tiene una facilidad para que usted escuche la música de una forma más adecuada y tranquila, ya sea que la vayas a utilizar en la sala de tu casa, en un espacio grande, por así decirlo, de 100 personas. Puedes con ella salir y te puedes iniciar para amplificar grupos. Con esta sí puedes amplificar grupos, pero grupos pequeños. En el caso de la Beta 3, que no es conveniente para amplificar grupos, sino que solamente tiene un uso efectivo en aplicaciones DJ, ya que si le metes demasiados micrófonos a esta cabina, no va a desarrollar su potencia y se va a frenar bastante con el indicador de clip. Ahora tenemos las cabinas profesionales, que este es un mercado que hace muchísimos años está siendo tratado de una forma importante por marcas reconocidas como JBL, Electro Voice, DAS Audio, marcas conocidas como Martin Audio de Inglaterra, marcas conocidas entre otras. Yorville, otra marca conocida, QSC. El apogeo de estas cabinas activas tuvieron 2 fases importantes. La primera fase de cabinas activas la inició JBL con la famosísima G2. Esa cabina gris que tenía una potencia espectacular, sonaba muy bien a pesar de tener 180 vatios, y fue un antes y un después de lo que eran las cabinas activas, ya que estas se encontraban plastificadas y tenían muy buena apariencia y un sonido excelente. Luego llegaron las Electro Voice SX, los cuales representaron un papel muy importante, ya que estas tenían la combinación de peso y rendimiento. Muchas de ellas al principio fueron pasivas, así como la JBL, y estas tuvieron un incremento en su
prestación debido a que se les puso un amplificador interno clase H que permitía tener una potencia bastante considerable en su momento y una calidad de sonido característica de estas marcas. Luego de pasar por todo este proceso que hemos estado describiendo de la conformación de las cabinas activas, nos encontramos con la marca QSC, que en el año 2010 lanzó una cabina que rompió todos los esquemas que se habían presentado anteriormente en el sonido, lanzando la serie K12. ¿Qué ventajas tenía esta cabina? Tenía procesamiento de señal, tenía control remoto por medio de conexión NET. También tenía la posibilidad de que esta cabina tuviera un ventilador en su amplificación y esta tuviera una potencia de 1000 vatios. Esta cabina se hizo muy conocida debido a su hermoso diseño, a su chasis hecho en plástico y a que tenía un poco peso para la potencia que representaba esta cabina. La calidad de sonido también era muy destacable y era muy fácil de configurar y era una cabina que en cualquier lugar podíamos colocarla a la hora de transportarla. Tiempo después de que esta cabina se convirtiera en la número 1 en ventas en Estados Unidos, desbancando a las marcas conocidas que he mencionado, apareció Electro Voice presentando una propuesta casi de inmediato con la serie Live X. Estas cabinas presentaron la misma potencia de los 1000 vatios dada por la QSC, aunque eran 1000 vatios pico. Pero ¿qué sucedía? La ingeniería de sus 90 años de Electro Voice en ese entonces se hizo que esta cabina de madera presentara un rendimiento superior a la QSC, presentando también mejor calidad de sonido y un sonido más cálido debido al chasis que presenta la estructura en madera con unos componentes realmente de bajo costo que, sumado a todas las cosas buenas que hizo Electro Voice, resultó ser un parlante que le rivalizó de frente a QSC. Después llegó JBL con su serie PRX, la cual representaba con la serie 600 un avance importante en la tecnología a nivel de auditivo, ya que presenta imanes en neodimio, imanes que reducían considerablemente el peso del equipo y también la eficiencia de su funcionamiento era superior a cualquier otra marca que se haya visto hasta el momento. Eran líderes en el momento en tecnología y en rendimiento. De ahí JBL siguió con sus series PRX hasta el día de hoy, para resumir, con una calidad que deja mucho que desear y no han tenido esa acogida que se esperaba, ya que la calidad del sonido y sus precios no coinciden con la calidad que uno espera en eso. Otra cabina que revolucionó también el mercado y que marcó un antes y un después fue la cabina Electro Voice ZLX. Ya que he mencionado bastante en videos que he hecho antes, la ZLX presenta todas las ventajas que uno espera de un equipo, incluida el precio. Esta ZLX proporcionó a los fabricantes un alto en el camino y dejaran de hacer lo que estuvieran haciendo y optaran por la forma en que Electro Voice estaba haciendo esas cabinas, ya que estas tenían un control fácil de procesamiento y a cualquier persona que no tuviera ni idea de sonido podía ajustar todo el equipo como un profesional de una forma muy rápida, nunca antes vista. También presenta la calidad de un peso ligero, un diseño absolutamente espectacular que solo se había visto antes con la marca QSC. Ya podemos mencionar que hay cabinas de gamas más altas, cabinas pues de varios millones de pesos, de cientos de dólares, en las cuales lo único que puedo decir es que presentan un rendimiento muy bueno, superior para giras y conciertos en vivo, más que todo se utilizan para monitores en escenarios grandes. No hay nada más que decir con respecto a las cabinas profesionales, solo que a diferencia de los demás grupos presentan un rendimiento superior, mejor calidad de sonido, más resistentes al abuso. Bueno, para todos un fuerte saludo. Recuerde que nuestra empresa se llama Sonido Bestial, en la cual le ofrecemos el mejor sonido por el precio, para eventos, para 15 años, para bodas, para celebraciones especiales, para una gran cantidad de cosas que queremos hacer con ustedes y hacer que su evento sea inolvidable. Pronto también necesitaremos la ayuda de algunas personas. Iniciaremos aquí donde vivo, en el municipio de Girardota, para personas que de pronto tengan escasos recursos, en especial pues
niños o niñas o jóvenes, por ejemplo, en especial las mujeres que de pronto quieran celebrar sus 15 años y no tienen los recursos económicos. De pronto necesito pues personas que me informen de familias muy pobres que no tengan la posibilidad de un buen sonido para sus 15 años y poder hacer esta donación. Muchas gracias.